Casa Editorial Lo que Importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, cambio en el equipo. Conversamos con el exministro Rodrigo Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Políticos. Cristóbal Belolio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Una semana bien movida. Nosotros nos vimos el lunes y el martes tuvimos novedades, ¿cierto? Inesperadas, diría yo. Inesperadas por la rapidez, por la celeridad con que cae este primer gabinete, que lo hemos dicho muchas veces, es inédito en la historia de la democracia en Chile desde el 1990, que un primer gabinete ministerial dure 69 días, que caiga en mayo. El récord era el gabinete de Bachelet 1, que había caído en julio con la Revolución Pingüina. Exacto. Ahora cae en 69 días y a pesar de que esto es como un lugar común, los presidentes no se dejan pautear y cada vez que los medios o la oposición le piden algo, uno tiende a creer que se fortalecen los ministros. Bueno, en este caso parece que hubo una combinación de factores y también ruido interno. Yo creo que el ruido interno terminó también por afectar a la ministra Trinidad Steiner, hoy día exministra de Seguridad, y a la ministra Mara Cedini, Secretaría General de Gobierno, más conocido como vocería, ¿cierto? Entretenido, hay varios discursos creo que se han ido armando que es bueno como conversarlos hoy día, porque ya llevamos 6 días del cambio de gabinete, sí, ya ha habido toda una conversación al respecto. Una de las cosas probablemente más repetidas de estos días ha sido decir que, y se lo escuché a varios parlamentarios el fin de semana, que con esto se acabó el periodo de instalación del gobierno, ¿no? Que es bien curioso, porque en rigor lo que está pasando es que, al revés, comienza una nueva instalación, o sea, parte un poco de cero, un nuevo equipo con un nuevo diseño. Más allá de que los cambios sean específicos, el diseño con el que el presidente Kast llegó a la moneda, claramente se reconoce que no funcionó. Claro. Se cambia por otro, hay un rebaraje de... No solamente es que hay un par de cambios en los cargos, es que hay un rebaraje de la posición que tiene cada uno, de las posiciones relativas de los partidos, del segundo piso, del ministro del Interior, de este nuevo ministro que pasa de Obras Públicas a Seguridad. Eso me parece muy raro decir que se acaba el periodo de instalación. En rigor, comienza de cero otro periodo que se espera que sea mejor, digamos, que el periodo inicial. Pero no es que de pronto se diga, bueno, ya están todas las piezas tremendamente acomodadas, ya están todos ok, bien, ahora vamos en velocidad de crucero. Me parece que es exactamente lo contrario. Pero yo creo que es la narrativa que se intenta instalar razonablemente desde el oficialismo, porque la verdad es que las otras no son particularmente auspiciosas, ¿cierto? La otra narrativa que se ha intentado instalar, y que puede ser cierta, solo que yo digo que viene en subsidio de la principal. Yo creo que esto es muy de lenguaje de abogado. el mensaje principal es que aquí Kast reconoce un error y en subsidio, por eso digo, en una lectura secundaria, aunque quizás no es en subsidio, sino que más bien una lectura que, claro, que no es incompatible, pero yo diría que es secundaria, es que muestra capacidad de reacción, ¿cierto? Y muestra capacidad de reacción siendo una figura que en política tendía, al menos, lo habíamos conversado alguna vez, a blindar a sus más cercanos, ¿cierto? A salir a prestarles ropa, como se dice en chileno, y aquí en cambio deja partir a dos figuras de su diseño original, así que yo creo que el titular es reconoce un error y después yo diría qué bueno que reaccionó a tiempo, ¿cierto? Pero no es lo segundo lo más importante. Cuando pasan estas cosas obligan a reacciones que, como está el registro, digamos, son un poquito absurdas, porque justo había pasado que el martes en la mañana había habido toda una reacción pública de gran parte del oficialismo a decir, ahora sí la ministra Steiner se empoderó, ¿no? Porque había venido el operativo en Temucuicui la noche anterior. Sí. Esa misma mañana se dijo que había habido un cambio, que había un nuevo jefe de gabinete, que le estaban blindando políticamente, y el mensaje que salió a dar muchos parlamentarios ese martes en la mañana fue, ahora sí que sí. La ministra va con todo, había que darle tiempo, vamos ministra, ahora se empoderó. Y después, un par de horas después, tienen que decir, qué bueno que el presidente Kast fue tan rápido en sacar a la ministra, que obviamente no lo estaba haciendo bien. Entonces, sí. El mensaje queda muy al filo, porque hay que reaccionar a la nueva versión oficialista, que es decir, en verdad estaba muy mal y, por lo tanto, lo que hace el presidente al sacarlo es lo correcto. Ahora, yo no me compro tanto la teoría del diseño. ¿Ya? Me explico. Porque la teoría del diseño lo que dice, y aquí nos vamos a poner en onda mundialera, ¿cierto? La teoría del diseño, tú que eres futbolero también vas a entender esto a la perfección. La teoría del diseño básicamente dice que el problema es el dibujo. El dibujo táctico con el cual el entrenador dijo, así vamos a jugar, ¿cierto? Vamos a presionar arriba, vamos a marcar en zona o al jugador, ¿cierto? Vamos a correr por las bandas o vamos a buscar el juego aéreo. Eso es básicamente el diseño táctico con el cual este gobierno empezó. En cambio,
la alternativa, la explicación alternativa sería, el problema no es del diseño, ¿cierto? Sino que el problema es del jugador. Y por lo tanto, cuando yo hago un cambio, saco nombre por nombre, saco jugador por jugador, puesto por puesto, pero el diseño sigue siendo el mismo. ¿Se explica? Claro. Son dos explicaciones alternativas. ¿El diseño o el jugador? Yo creo que aquí la explicación del diseño sirve para el caso de la vocería, pero no para el caso de seguridad. Me explico. En el caso de vocería, creo que la explicación del diseño sirve porque lo que tú habías hecho previamente era entregarle la soberanía sobre el mensaje comunicacional al segundo piso, tal como quedó demostrado en la controversia del Estado en quiebra. ¿Quién es el que asume la responsabilidad? El director de la comunicacional, creo que se llama al segundo piso, Cristian Valenzuela, y no la vocera, que es la que tiene que desplegar un mensaje que no fue ella quien definió, ¿cierto? Que venía definido y ella tuvo que sencillamente hacer el delivery de un mensaje, de un contenido que ya venía preformateado. Ahora que tú me dices que Interior se va a hacer cargo de las labores de la vocería, de la Secretaría General de Gobierno, me hace más sentido la explicación del diseño porque supongo que, a lo que va este cambio, es que sea Alvarado quien tome esas funciones, es que ahora Interior es el que va a determinar el contenido y también va a ser el encargado de comunicarlo. Hasta ahí el diseño compro, ¿cierto? Y por lo tanto no sería culpa del jugador. No sé si esto es culpa o no la performance de Mara Sedini, pero creo que la culpa no es del jugador, sino del diseño. En el caso de seguridad, si el problema es que tú no estabas percibiendo de que el gobierno de Kast tenía sentido de real urgencia respecto del combate a la delincuencia, entonces el problema no es del diseño. Cuando la exministra Steiner dice no tenemos un plan, o un plan al menos formal, hubiese sido Steiner, hubiese sido cualquier otro u otra el que hubiese ejercido ese cargo, probablemente podría haber sido más aparatoso, más efectista, pero la falta de ese plan revela un problema, ¿cierto?, mucho más profundo, que no tiene que ver necesariamente con el diseño en ese sentido, ¿cierto? Es como que tú, volviendo a la analogía futbolística, es como que tú digas, bueno, vamos a jugar al cabezazo, ¿cierto?, y no pones ningún delantero que cabecee, ¿cierto? O sea, el problema creo que tiene que ver, en el caso de Steiner, creo que un problema más profundo que no tiene que ver con el dibujo, sino tiene que ver sencillamente con que tú dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste. Ya, yo creo... Sí, yo diría... A ver, como dice el gran Rafa Cavada en una de sus frases célebres, no des por excluyente lo que puede ser complementario. Okay. O sea, puede ser que aquí haya un problema tanto de diseño como de nombre. Yo creo que hay un problema de nombre, ya nadie lo pone en discusión a esta altura. No hay ninguna duda de que fue un error haber escogido a la ministra Sedini para la vocería y a la ministra Steiner para seguridad. Me parece que eso es... Creo que todo el mundo lo reconoce como que eran dos personas que no tenían las características necesarias para asumir en ministerios tan importantes en este momento. Claro, pero solamente parece. Sí. Si tú hubieses puesto otra persona que no fuese la ministra Sedini, hablamos de la vocería, pero con el mismo diseño, es decir, como encargado de entregar los mensajes comunicacionales que determinó el segundo piso, el problema habría sido el mismo. Salvo que la entrega habría sido distinta. No, porque si tú hubieras puesto en ese cargo a un ministro o una ministra de mayor tonelaje político, probablemente ese diseño no hubiera ocurrido en la práctica. Ah, ok. O sea, creo que, en el fondo, cuando se elige a la ministra Sedini para ese cargo, eso es parte de una definición en la cual se está diciendo, miren, la verdad es que en la vocería basta con poner una especie de rostro de campaña. Ya, a eso yo le llamo diseño. Ya, okay, perfecto. Ya. Y si hubieras elegido a alguien de otro tonelaje político, evidentemente ese no hubiera sido la conformación. Estamos de acuerdo. A eso voy. Ahora, yo creo que es algo un poquito más profundo incluso, más allá de como la geometría de cómo se dispone el ejercicio del poder, que ahora se reacomoda, podemos hablar luego de eso, cómo quedan, ahora las piezas, cómo se supone que quedan. Creo que esto revela nuevamente una improvisación y creo que una falta de profundidad en la manera de entender la preparación del gobierno. Y déjame hacer la distinción con lo que está pasando en el ámbito económico. En el ámbito económico nadie duda que aquí había un proyecto que tiene una ideología, tiene una doctrina, esa doctrina tiene una representación práctica en una serie de proyectos de ley que están claramente armados, que responden a una lógica, uno le puede gustar o no, a mí no me gusta mucho, pero es indudable que hay una lógica, hay un plan que es coherente
El plan tiene una coherencia que dice tenemos que reducir el Estado y por lo tanto vamos a poner a Hacienda a cargo de pegar el machetazo en los ministerios y vamos a reducir los impuestos y por lo tanto vamos a mandar un proyecto de ley al Congreso con reducciones de impuestos. Para que los empresarios le metan leños a la locomotora de la economía. Exacto. Y esta cuestión se echa a andar. Queda claro. Eso tiene una coherencia evidente, ¿no? O sea, hubo una propuesta ideológica, doctrinaria, práctica, pensada para llegar al gobierno. Eso yo no lo veo en ninguna otra área. En ninguna otra área, incluida seguridad, que es especialmente grave porque es el punto fundamental, lo hemos dicho muchas veces, en el cual el presidente Kast, sobre el cual el presidente Kast montó la legitimidad de su propuesta a los chilenos, es decir, yo vengo a resolver este problema. Y más allá del diseño específico con el cual tú vas a llevar algo adelante, o de la ministra o el ministro y el perfil que tenga ese ministro que nombras en esa área, yo creo que lo que ha quedado al desnudo es que no hay nada de esto. No hay, salvo titulares, salvo una cierta idea. O sea, ausencia de diseño o algo así. Ausencia de diseño. Y sabes que me recuerda mucho una conversación que yo tuve una vez elegido el presidente Kast, con una persona muy del círculo que estaba tomando las decisiones allí, en off, digamos, conversando de lo que estaban haciendo. Y él me decía, aquí se va a producir un cambio muy profundo porque el solo hecho de que asuma un presidente con un discurso de empoderamiento de carabineros, de empoderamiento de las Fuerzas Armadas, de crítica a los jueces garantistas, de discurso de mano dura a los delincuentes, eso es lo principal que va a provocar un cambio. Porque yo lo que le decía era, yo no veo aquí propuestas concretas, yo veo una serie de titulares, pero no veo cuáles son las propuestas específicas sobre las cuales se va a poder hacer algo tan complejo como mejorar la seguridad. Y me decía, esto tiene más que ver con la impronta, con el ánimo que le vamos a entregar, ¿no? Entonces da la impresión de que estaban un poco todas las fichas puestas ahí. Evidentemente la ministra no fue capaz de comunicar ese ánimo, pero es un poquito más profundo. Yo creo que es la falta de un plan realmente detallado para enfrentar este y otros problemas. Podemos detallar lo mismo en muchas otras áreas del gobierno. Seguridad es la más clave por lo que conversamos, pero me parece que ahí está el problema principal de esos primeros 69 días. Por eso digo, pero no sé si a eso se le llama un problema de diseño. Bueno, es más que diseño. Exacto, a eso voy. Es como de contenido. Decir que el problema de seguridad es de diseño a mí no me satisface. Decir que el problema de la vocería es principalmente de diseño, aunque también de quien lo encarnó, eso lo compro. Pero en el caso de seguridad me parece que es distinto porque hubiese sido Steiner o cualquier otro, habría adolecido, o sea, le habría faltado el famoso plan original, porque tiene que ser distinto a lo que se viene haciendo, robusto, es decir, que cubre distintas áreas, comprensivo, que ataca las distintas dimensiones del problema, testeado, que toma evidencia empírica comparada. O sea, eso es lo que uno esperaba de alguien que dijo, mira, flaco, elíjanme a mí básicamente porque yo voy a hacer bien estas dos cosas. Nadie eligió a José Antonio Kast, ¿cierto?, para que hablara de justicia social, ni de feminismo, ¿cierto? La gente lo eligió, incluso, de hecho, dejó en pausa muchas de sus conocidas convicciones en materia doctrinaria, la famosa batalla cultural, justamente para decir, me voy a concentrar en economía y seguridad. Yo creo que lo que la gente percibe es que en economía, para bien o para mal, te guste o no te guste, hay un plan y el tipo está entregando para lo cual fue electo. En cambio, en seguridad, yo creo que la percepción de la gente creciente es que aquí básicamente te pasaron gato por liebre. Sí, y esa es una paradoja muy importante. Porque si tú te acuerdas del gobierno del presidente Boric, evidentemente tampoco tenía un plan en seguridad. El plan era refundar Carabineros. Es clarísimo, ¿no? Y ellos tienen que empezar a armar un plan en seguridad, ¿no? Y ponen primero aparece Carolina Toá como una ministra encargada del área, luego todo el proceso de crear el Ministerio de Seguridad, proceso que fue consensuado entre el antiguo oficialismo y Chile Vamos. Sí. El Partido Republicano, incluido el actual ministro de Seguridad, estuvieron muy vocalmente en contra del Ministerio de Seguridad. Decían que era más cargos para los políticos, más gasto, más burocracia, que no servía para nada. El Partido Republicano se opuso durante toda la tramitación al Ministerio de Seguridad. Y termina el gobierno del presidente Boric con una institucionalidad de seguridad armada con cifras que en la mayoría de los casos van a la baja, porque, por ejemplo, los homicidios tuvieron su pico el 2022, primer año del gobierno de Boric, lo han ido bajando, varios otros características también. Y por lo tanto, hay algo que está funcionando. A ti te puede parecer que hay que hacer algunos cambios, por supuesto, pero ya hay una estructura más o menos armada que está funcionando y que ha significado que ha tenido algunos efectos ya sobre las cifras de seguridad. Claro, pero tú dijiste en campaña que todo eso, o sea, que estábamos, claro, que hay una crisis, ¿cierto?, sin precedente en materia de seguridad. Todo por lo tanto tú ves que ibas a hacer algo totalmente nuevo. Y si tú revisas, en general en la campaña lo que hubo de nuevo fueron titulares, ¿no? Zanja. ¿No? Se empezó a construir la zanja, habría que ver cuánto ha avanzado la zanja. Se dijo, se van a habilitar 100.000 nuevos puestos en las cárceles.
porque vamos a hacer una mega cárcel en el desierto. Yo la otra vez entrevisté al ministro de Justicia. Dije, esto de los 100.000, la idea es llegar a 60.000. Imposible las 100.000. La mega cárcel, no, bueno, depende que digas tu mega, se van a hacer otras cárceles nuevas, pero toda esta lógica del fondo, vamos a ir a copiar a Bukele. Tiene letra chica. Y vamos a traer esto a Chile. Yo creo que tampoco hay una convicción de que eso sea posible hacerlo, ni que funcione. Entonces, o sea, en seguridad no hay un... O sea, más allá de que se va a presentar, obviamente el ministro Arrau es políticamente mucho más hábil y por supuesto que va a presentar un plan, pero que haya realmente, así como lo hay en economía, un plan definido de hacia dónde, cómo, de qué manera y con qué instrumentos se quiere avanzar, eso no existe. Sí, por eso yo creo que el tándem es seguridad y migración. Porque inmigración fue la previa de esto, ¿cierto? Cuando se dijo que en verdad no era tan así. La metáfora. Claro, si bien es cierto, no es menos cierto, no me entendieron exactamente lo que quise decir, no me tomen literal, esto fue una metáfora. Oye, el director de migraciones decía, le preguntaban de nuevo, de la expulsión de los migrantes, decía, nadie estaba obligado a lo imposible, decía. Claro. La expulsión de todos los migrantes irregulares. Y fíjate que esto lo reconoció en su momento el presidente Piñera. Piñera, ustedes se acordarán que tenía esas las gigantografías en su primera campaña cuando estaba la estrella que básicamente emulaba el arco iris y decía, delincuentes, se les acabó la fiesta. Y él después reconoce. Y narcos tienen los días contados. Exacto, pero él después reconoce, y dice, ahí aquí un poco me pasé 3 pueblos porque en la práctica esto tiene una serie de consideraciones estructurales que no se pueden solucionar en un gobierno menos de la noche a la mañana. Entonces yo creo que está empezando a permear la percepción. Y en este es un ámbito en el cual dato no mata relato. Tú mismo mencionaste que el gobierno del presidente Boric no terminó con cifras escandalosas ni malas necesariamente en el sentido de que se bajaron varios de los delitos más importantes, pero la percepción de la gente que fue un desastre. Claro, y tiene una lógica porque el gobierno no tenía credibilidad en esa materia. Que es lógico, porque tenía un discurso que lo cambió totalmente. Por supuesto. Y cuando alguien cambia tan evidentemente el discurso, es obvio que su credibilidad no es la mejor, aunque sus resultados no sean necesariamente malos. Y los indultos y la asociación simbólica con el octubrismo, no tenía por dónde. Hay una razón por la cual el gobierno no era creíble en materia de seguridad. Exacto. Pero en cambio, ¿cierto? Bueno, prometió esto es lo que la gente quiere en esta relación media transaccional que nos contaba el otro día Carental. ¿Te acuerdas esta idea de que la gente que apoyó al presidente Boric durante todo su mandato, en el fondo lo encuentra buen chato, pero la relación con el presidente Kast, que nos recuerda un poco a la que hubo con Piñera, tiene más que ver con esta cuestión transaccional, te doy mi voto, pero espero que tú a cambio cierto resultado. Pero yo creo que en este caso no solamente tiene que ver con la creciente percepción en la opinión pública de que el gobierno en materia de orden público, lo llama orden público para meter inmigración y seguridad, no está dando el ancho o no está haciendo el delivery, como está tan de moda decir, sino que también yo creo que internamente, esto lo vamos a conversar después más adelante con nuestro invitado, pero me da la impresión de que internamente los parlamentarios oficialistas, aquellos que tienen que salir a defender al gobierno en las distintas instancias, dijeron, mira, a ver, nosotros entendemos que el presidente Kast y el gobierno no tienen elecciones en los próximos 2-3 años y por lo tanto su verdadero examen lo rinde al final. Perfecto. Nosotros entendemos que muchas de las medidas impopulares o de costos que vamos a tener que asumir en el intertanto quizás darán sus frutos, en el mejor de los casos darán sus frutos en una buena cifra de crecimiento hacia el final y la gente va a decir, tuvo razón mi presidente, ¿cierto? Los reelijo. Perfecto. Pero en materia de seguridad, ¿cierto? La gente sigue viendo en el noticiario central el homicidio, el sicariato, el portonazo, la encerrona. No sé ni cómo se llaman, pero... y yo tengo que ir a la feria la próxima semana, a la semana distrital, ¿cierto? Y la gente me va a sacar en cara eso y no se puede esperar 3 años, más encima en circunstancias en las cuales la ministra dice que no tiene un plan. Así que yo creo que finalmente la presión interna fue también un poco por decir, presidente, como decía Jerry Maguire en la película, help me to help you, ayúdeme a ayudarlo, ¿cierto? Y para yo poder ayudarlo, ayúdeme sacando a la persona que hoy día se ve como problemática. Claro, y evidentemente a los gobiernos eso les ayuda porque permite generar una sensación de un nuevo comienzo, ¿no? Se acaba esto de que vamos a estar todos los días pensando qué tropiezo verbal va a tener la ministra Cedina en su vocería, se acaba esta cosa que ya era media morbosa de ver qué pasaba con la ministra Steiner porque venía la interpelación, porque venía el informe de la Contraloría, o sea... Evidentemente ayuda a los gobiernos a despejar esos temas y decir, ya, ahora sí como que nos planchamos la camisa, nos arreglamos la chaqueta y ya, ahora sí, en serio, partimos de nuevo. Ahora, a mí me llamó la atención, y es algo que ha ocurrido no por primera vez, la oportunidad desperdiciada del presidente Kast la noche del cambio de gabinete. Porque está el cambio de gabinete, genera esa oportunidad, ¿no? El presidente reconoció un error, parte de nuevo con un equipo renovado. ¿Reconoció un error?
Por eso, a eso voy. Implícitamente se le reconoce, ¿no? Claro. Porque si de 69 días Pero después no se lo cambia, dice, sí. claro. Están todos los noticiarios de televisión transmitiendo en vivo, tienes cadena nacional de televisión en la práctica a tu disposición, tienes a la gente atenta. ¿Qué haces con esa atención? Y me da la impresión de que el presidente no hizo nada. Se dedicó largamente a decir lo fantásticas que eran las ministras que se iban. ¿No? Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué las está sacando? Si, más allá de la caballerosidad y de las buenas maneras de dar unas buenas palabras a la gente que se va, que está muy bien. Pero dedicó prácticamente todo su discurso a eso. Y yo al menos no entendí cuál era la línea política que el presidente quería bajar en ese discurso. ¿Cuál era el switch? ¿Cuál switch? ¿Con qué se quedaba uno de ese discurso? Es una oportunidad de comunicación política súper importante. Estás haciendo una medida política que es dolorosa, que es difícil, pero que te plantea una nueva oportunidad. ¿Cómo aprovechas esa oportunidad? ¿Qué quieres que los chilenos saquen en limpio esa noche? Y me parece que el presidente no lo hizo. Y me parece que tampoco lo hizo la noche de su discurso en el balcón el 11 de marzo al asumir. Y lo digo porque el 1 de junio tiene otra oportunidad que es muy relevante, que es la de la cuenta pública. Y yo no sé si es un problema de falta de densidad política en el buen sentido, de que haya un proyecto político que tú vas de alguna manera poner por delante en tus comunicaciones más importantes, si es que son discursos que no son bien pensados. No lo sé, pero me quedé nuevamente con la sensación de que el presidente no aprovecha esas oportunidades marcadas para dejar un mensaje donde uno entienda, ya, esta es la línea política del gobierno, esto es lo que van a hacer. No lo veo al menos. Sí, no, yo lo que percibí al menos la noche que justificó el cambio es que trató de hacerlo lo menos indoloro posible hacia adentro. O sea, puertas adentro trató de bajar lo más indoloro. Lo más indoloro posible, ¿cierto? Y de hecho, la puesta en escena con la primera dama tomando las manos de las dos ministras salientes, ejerciendo un rol de contención que no lo habíamos visto, digamos, en gobiernos previos. Es muy interesante cómo la figura de Pia Adriasola y la figura de Irina Caramano en este minuto, pero imposible, reflejan imposible mejor el contraste, ¿cierto? Totalmente exacto. Tú dices que su preocupación principal era que las ministras salientes se fueran como tranquilas. Esa es la impresión que me da a mí. Para evitar algún problema. Esta es una familia que todos nos queremos, las virtudes humanas, ¿cierto? El esfuerzo que le pusieron, pero en ningún minuto justamente haciendo, bueno, y ahora viene esto que es distinto. Eso a mí también me quedó... Que lo que uno espera, ¿no? O sea, es el presidente marcando la línea de un cambio político importante en el gobierno. Dice, bueno, ¿para dónde va la micro un poco? Sí. ¿Cuál es la situación que viene ahora? Me acordé también de un actor que es relevante por la posición que tiene estratégicamente, que es el PDG. El Partido de la Gente pone sus votos para el plan Quirós, porque se da cuenta, olfatea de que ahí por lo menos hay algo y eventualmente puede haber también una ganancia para ellos, claro, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, en paralelo, estaba poniendo sus votos para la interpelación, ¿cierto? La diputada Pamela Giles, si no me equivoco, participó en la interpelación de la ministra Steiner. Exacto. Es decir, esta idea de, ojo, aquí vamos por cuerdas separadas. Nosotros no somos un partido oficialista, no somos aliados incondicionales del gobierno. Vamos a estar cuando consideremos que el clima está para estar, pero también nos vamos a alejar cuando consideremos de que nos quema estar muy cerca. Claro, y ahí lo que olfatean es que en el tema seguridad la gente se da vuelta, digamos, y que la gente está muy descontenta con lo que está pasando en el gobierno. Y yo creo que los parlamentarios del propio gobierno también empezaron a sufrir eso. Cuando ven que se viene esta interpelación, ven que hay flancos más abiertos, se viene este famoso informe de Contraloría que nunca quedó muy claro. Claro, que debería salir. Bueno, hace un par de semanas ya era inminente que saliera. Que es el informe de Contraloría que supuestamente... que dice si es que estuvo bien o no mal sacada la subdirectora de inteligencia de la PDI. La gestión de la ministra de Seguridad al pedir información a la PDI sobre ese caso era correcta o no. Y todos los trascendidos dicen que era un informe que venía bastante malo para la ministra, lo que hubiera generado una crisis. Ahora ya es distinto porque ya... Ahora, hay un rumor, aquí yo realmente no actúo en base a rumores, pero me lo permitirá, estamos en confianza, de que a la ministra Sedini se le pide la renuncia para que Steiner no salga sola. Eso se lo dijo a ella, aparentemente. O sea, la justificación que se le dio a la ministra Sedini... Que yo creo que iba de menos a más, pero bueno, eso lo podemos conversar en otra ocasión. Lo que se le dice en el fondo es hay que sacar... O sea, lo que gatilla el cambio de gabinete aparentemente es la situación de la ministra Steiner. Claro. Que la ministra Sedini estaba en una especie de Está cuestionada. Está muy cuestionada, pero no había pasado nada los 2 días anteriores con la ministra Sedini que dijera, ya, este es el momento para sacarla. La ministra Steiner sí, los días anteriores habían sido desastrosos. Y la explicación que se le da a la vocera es, tengo que hacer este cambio de gabinete y es el momento para hacer el cambio, no se puede ir ella sola. Claro. Que además creo que tiene lógica porque hubiera sido muy raro
que se sacara la ministra de Seguridad y que no se hubiera producido, o sea, se hubiera dejado de alguna manera esa especie de tarea pendiente en la vocería. Y algunos dicen que se quedó corto el presidente y quien venía después en la fila era la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao. Una ministra que tuvo una oportunidad política cuando fue agredida en Valdivia. Es curioso que eso generó una oportunidad, pero se victimizó el gobierno, logró por un minuto controlar la agenda y en la semana que se votó escuelas protegidas, ¿cierto?, pasó a la ofensiva cuestionando la intolerancia política de la izquierda, ¿se acuerdan? Pero yo creo que dilapidó rápidamente esa oportunidad. Después está toda esta polémica si romantizó o no la pobreza. Después están los cortes en su ministerio, la salida de su subsecretario Arauz, si no me equivoco, porque supuestamente se habría rehusado a firmar una serie de despidos, ¿cierto? Y en general, la percepción extendida en el mundo académico de que esta ministra básicamente está más preocupada del emprendimiento, ¿cierto? Como una especie de Corfo que de ponerse la camiseta por el mundo científico chileno, que es un poco lo que hizo la ministra de Salud, que de hecho se gana una pelea interna para decir, no, yo voy a defender, ¿cierto?, a que los hospitales no anden pasando listas si hay inmigrantes irregulares o no. Claro. Ahora la ministra de Ciencias creo que se beneficia primero de que es un ministerio donde las crisis son más pequeñas, en el sentido de que no es un ministerio que esté en el primer plano como la seguridad o la vocería, y por lo tanto las crisis son más acotadas. Y también que creo que su mirada acerca de lo que tiene que ser el Ministerio de Ciencias está muy alineada con la del presidente y con la del ministro de Hacienda. Sí. Que tiene que ver, digamos, con esa mirada de la que hablábamos antes de lo que quiere hacer el gobierno. Y queda armado, solamente para no evitar pasar por ahí brevemente antes de presentar a nuestro invitado, la nueva estructura del gabinete, que es una estructura que a mí me da la impresión también de que, de nuevo, es bastante improvisada. Yo no sé si en la idea de lo que el presidente Kast quería hacer necesariamente era tener una estructura en la cual el ministro del Interior asume también la vocería. Sin embargo, se ha explicado que la vocería más cotidiana va a estar en manos de un subsecretario, Máximo Pavés. No sé si la definición es que realmente ese subsecretario es el mejor comunicador que tiene el gobierno, si se considera correcto que el Ministerio del Interior y vocería estén juntos, o es más bien una improvisación para salir del paso en el momento. Terminó fusionando ministerios sin querer queriendo. Claro, un poquito de rebote. Lo mismo en Obras Públicas y Transportes. No sé si realmente se piensa que es bueno que haya un biministro o es que, bueno, sí se nos dieron las cosas, ¿no? Queda de nuevo esa sensación un poquito de que se está improvisando. Y yo tampoco sé si el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, que es un político muy hábil, muy competente, muy experimentado, que además tiene confianza de su partido, tiene confianza del presidente, o sea, tiene todas esas cosas que la ministra anterior no tenía, pero lo que no tiene es una experiencia específica en seguridad. Estuvo alguna vez a cargo de como las vocerías de seguridad del Partido Republicano, pero es una persona que no tiene nada que ver con ese mundo, y por lo tanto mi pregunta es, de nuevo, este es un gobierno que durante años habló de la seguridad, entendimos que no tiene un plan, y parece que tampoco tenía una persona a cargo, porque nuevamente se pone una persona que uno dice, no es evidente que sea él la persona que en un gabinete en el cual el Ministerio de Seguridad es el más importante debería asumir. Más allá de que puede que lo haga muy bien, porque insisto, es un político muy competente, Martín Arrau. Tiene mucha confianza del presidente. Sí, pero de nuevo, no había nadie que realmente hubiera estado todos estos años pensando en la materia de seguridad, armando todo para llegar al primer día con algo, con la ejecución de un plan. Y tienes que ir en el momento 69, alguien que estaba preocupado de las obras públicas, que estaba preocupado de construir carreteras y de arreglar puentes. De repente tienes que ponerlo, cuando ya llevas casi 3 meses de gobierno, a pensar qué hacer con seguridad. Sí, estaba pensando contra mi propia teoría anterior de que si lo importante en el caso de seguridad es más bien el efectismo que la efectividad, y que es más importante el relato que el dato duro, quizás no era tan mala idea Rodolfo Carter, que probablemente habría tenido un despliegue, ¿cierto? Se habría calzado el cortaviento de la PDI y habría andado, ¿cierto?, buscando plantitas. Sí, el problema en la designación del ministro es el siguiente. Estaba Carter listo. Había otros nombres, General Vial, había otros nombres, Balsetti, había otros nombres que estaban listos. Que habían proyectado quizás una cierta imagen de Manuel. Claro, pero todos ellos eran candidatos a parlamentarios. Sí. Y ganaron. Y en el caso de Carter era bastante probable que iba a ganar, digamos, no es que haya sido una sorpresa. Entonces, es muy raro que no se haya considerado eso y que no se haya considerado que era impresentable llevar a alguien de candidato a senador por la Araucanía y decir, no va a asumir el cargo por 8 años y va a ser ministro. Entonces, esos nombres tendrían que haber tenido un plan B que claramente no existía. Bueno, esto lo vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, que no me cabe duda que sabe más que nosotros de este asunto.
Estamos ya de regreso en Animales Políticos, como todos los lunes, analizando la contingencia política nacional. Nuestro invitado de hoy tiene un vasto currículum, una larga trayectoria política, además de ser abogado, profesor de Derecho. Fue diputado, no solo diputado, fue elegido por sus pares como el mejor diputado en alguna ocasión. Fue ministro de Estado del presidente Piñera. Fue convencional, si no me equivoco, así que de política, cierto sabe, al revés y al derecho. Rodrigo Álvarez, un gusto tenerte con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un agrado estar hablando de política con animales políticos, así que muchas gracias por la invitación. Un animal político, Rodrigo Álvarez, sin duda. Rodrigo, partamos por despejar un asunto que probablemente mucha gente le ha generado harta interés, porque muchos pensaban que si el presidente Kast llegaba a la presidencia, decían, Rodrigo Álvarez es número fijo, ¿no? Porque tiene una larga trayectoria de amistad, de ser compañeros de la época de la universidad, de la FEUC, o sea, tuvieron un camino político muy cercano, incluso también en la UDI mucho tiempo. Y mucha gente dice, bueno, el que lógicamente va a ser como una especie de puente entre Chile Vamos y el presidente Kast es Rodrigo Álvarez. ¿Qué pasó ahí? A ver, no sé si tanta gente está interesada. Yo tiendo a pensar de que es más una preocupación personal mía y en realidad tiene escasa relevancia política. A ver, y a propósito de los comentarios que ustedes hacían antes, la instalación de un gobierno es sumamente compleja. Gobernar es muy difícil. Y yo al menos reivindico absolutamente el derecho del presidente a armar sus equipos y a definir a quién los va a acompañar o no. Y la verdad es que acá hay una sola razón. El presidente Kast, y probablemente asesorado con un grupo de personas, consideró que no me necesitaba para cargo alguno del Estado, de la administración pública o la política, y por tanto una decisión de él sumamente legítima y válida. Así que, pero yo creo que quiero alargar, no quiero solamente centrarlo en ti, Rodrigo. Estoy pensando, por ejemplo, en los Darío Paya y en otros que quizás Marcela Cubillos no, porque estaba pasando por un momento más complejo, pero a mí me dio la impresión como de que su generación UC, por decirlo de alguna manera, ahora puede ser también, y por eso quiero conversarlo contigo, de que los que hicieron la salida de la UDI con él, cuando la UDI decidió apoyar a Piñera II, ¿cierto? Sí. No eran de su generación, pues. Estoy pensando en Arturo Esquella, en Cristian Valenzuela, eran bastante menores que... Pero, a ver, Cristóbal es la primera persona que me lo plantea, y yo estaba esperando que alguien se diera cuenta también. Yo creo que hay varios de nuestra generación que no están en este gobierno, Darío, Marcelo Forni. Claro. Incluso Frontao. González. Sí, hay un buen grupo, pero es una decisión del presidente. Pero piensa tú que ese grupo, a diferencia de la segunda parte de tu tesis, la mayoría de ese grupo no estaba en primera línea de la política cuando se produce esa salida. La mayoría de nosotros estábamos retirados. Yo, de hecho, estaba absolutamente en mi actividad privada. Tú recuerdas algo del gobierno del presidente Piñera, año 2012, como ministro de Energía, después del conflicto de Aysén. Y durante prácticamente 8 años estuve totalmente alejado de la actividad política, más allá de ser un observador, y vuelvo exclusivamente por la Convención Constitucional. Pero entonces hay un buen grupo de aquellos que no están en la salida de la UDI, pero tampoco estaban en primera línea política, ni Darío, ni Marcelo, ni yo. No, pero en el caso personal es una decisión del presidente que uno respeta y válida. Uno siempre piensa que hay gente que está como en la banca, ¿no? Esperando que las condiciones se den para que los lleven a la cancha. Mira, una cosa entretenida que escuché en la primera parte del programa es que veo que somos todos futboleros en un año del Mundial, donde lo más relevante es que dentro de 20 días empieza el Mundial. Lo más importante supongo que hay gente que se siente en la banca. Yo al menos me siento trabajando como abogado, como presentado, como profesor de Derecho. Y con toda la independencia también para hablar y para presentar tus opiniones, que es la parte más entretenida de esta conversación. ¿Cómo lo has visto, Rodrigo, entonces, para empezar estos primeros días de gobierno, de gente que tú conoces, con la cual tienes coincidencias en muchos temas políticos, en otros no, por suerte? ¿Cómo has visto y cómo te explicas que este gabinete haya durado tan poco? Primero, no estar en el gobierno no significa no apoyarlo. Yo solo lo apoyo absolutamente y creo que es muy importante para mi sector, la centro derecha, que le vaya muy bien. Creo que es muy importante para el país porque tenemos que una vez por todas romper este círculo vicioso que ha sido Bachelet, Piñera, Bachelet, Bachelet, Piñera, Boric, Kast, que creo que le hace muy mal al país porque las democracias bien ordenadas, organizadas, los países que crecen, no tienen este cambio porque no es un matiz, no es entregarle el poder a alguien que piensa un poquito distinto a ti. No, hemos dado vaivén tras vaivén en los últimos, y si uno lo piensa, en los últimos 24 años. O sea, no es menor para el país. Claro, Lagos Bachelet fue el último cambio de una misma coalición. Entonces, yo espero que le vaya muy bien. Yo agregaría 2 cositas antes de dar mi opinión sobre lo que ha ocurrido. La primera es, sigamos con fútbol, ¿no? Si uno pusiera en un término futbolístico, estamos en el minuto 4 del partido.
O sea, no ha pasado nada. Sí, estamos en 5% del tiempo más. No claro, pero que en el minuto 4 ya haya que hacer 2 cambios. Claro, pero y siguiendo tu línea, te fijas que no son cambios de jugadores, son que el entrenador dentro del equipo hizo cambios, por así decirlo, de esquema y de juego. Pero no, te insisto, iba a ir a ese punto, pero cualquier opinión es todavía absolutamente inicial. Si 4 minutos del partido es muy poco. Segundo, yo creo que es algo que se enfrenta a todo gobierno, y me da la impresión de eso también. Gobernar, conocer el Estado es dificilísimo. ¿Ah? Imagínense, yo llego a ser subsecretario de Hacienda después de 12 años en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, 12 años en la Ley de Presupuesto. Y ustedes comprenderán que mi sensación era, nada me va a sorprender. Claro. No, es un camión el que te cae encima. O sea, es mucho más complejo lo que uno quiere. Entonces, yo creo que hay que hacer esas 2 prevenciones cuando uno analiza un gobierno. Dicho eso, evidentemente ha habido dificultades. La primera es más importante, y lo escuchaba con mucho interés su análisis entre diseño, contenido y equipo, que yo creo que son los 3 elementos clave. Si uno lo piensa, ha habido problemas de diseño y discusión sobre el diseño. No es normal, hace 2 semanas atrás la discusión, casi una semana completa, fue quién tenía la coordinación política. Y lo planteó Arturo Esquella, senador. Dijo, a ver, perdón, ¿cuál es el problema de esto? Incluso si alguien tenía una discusión sobre si era el segundo piso el ministro del Interior a 50 días de asumir el gobierno, está en un problema. Porque no solamente la política indica que tiene que ser el ministro del Interior, sino que además incluso la ley lo dice. La ley 20.502, su artículo 3 dice que la coordinación política la tiene el ministro del Interior. Sobre todo ahora que le sacaste seguridad. O sea, pero precisamente, y tú recordarás que uno de los debates era saquemos seguridad para que se pueda va a ser el gran ministro, el gran primo de interpares desde el punto de vista de la conducción política. Entonces, yo creo que ha habido algunos problemas de diseño evidente. Y yo creo que también hubo problemas de nombres y desempeños y que el presidente tenga que cambiar, más allá de tu apreciación sobre las palabras anoche, yo lo que me quedo de esa ecuación que él tenga que decir, no es lo que quería para esta etapa del gobierno. Claro, esa es como la concesión. Creo que hay un reconocimiento absoluto. No es lo que me hubiera gustado, creo que es la presión de hacer en esta etapa del gobierno, pero el sentido de urgencia me hace llevar a estos cambios. Evidentemente no es lo que probablemente el presidente quería. Creo que hace los cambios con rapidez, sobre todo cuando uno, ya te decía, lo difícil que son las instalaciones. ¿Sí? La instalación de un gobierno es muy compleja. Pensemos, ya que a los 3 nos encanta la política, imagínense de los últimos 8 gobiernos, 3 tuvieron que cambiar su ministro de Interior antes de 6 meses. Eso sí que es brutal. ¿Ah? Y si pensamos solamente para comparar el más cercano, uno podría tomar cualquiera, pero el gobierno del presidente Boric a esta altura ya había tenido el desastre de Timucuy, se había empezado a instalar esa tesis tan tonta como errada políticamente de la superioridad moral de una generación sobre otra. Ya se habían trampado en la discusión de los indultos, ya había también, ustedes recuerdan, comprometido toda la primera parte de su gobierno al éxito de la Convención Constitucional. O sea, hay errores. Evidentemente aquí, tanto del punto de vista, yo creo, de diseño político, como el punto de vista de algunos nombres, llevaron a estos cambios que no es lo que el presidente hubiera querido. Y donde tú apuntabas muy bien, sobre todo cuando uno ve algunas líneas del gobierno con mucha claridad, tú le decías, tú puedes discrepar, yo no, del plan en algunas materias, pero están mucho más claros que en otros sectores. ¿No te pasa que la vara con la cual estamos midiendo al gobierno de José Antonio Kast es un poco la misma también que ellos durante mucho tiempo establecieron? Porque ellos fueron durísimos con el gobierno del presidente Boric justamente por improvisación, por ser cabros que venían llegando, que no conocían el Estado, ¿cierto? La candidata Matei fue la que dijo durante toda la campaña que los equipos estaban de su lado y Kast dijo, bueno, nosotros nos hemos preparado para esto, vamos a hacer la pega, y con la dureza con la cual trataron a sus adversarios, ¿no te parece que un poco se le está devolviendo ahora que ellos mismos pusieron ese estándar? Mira, yo lo dije en otro programa de radio, yo creo que sí, algo de eso hay. O sea, cuando fuiste tú especialmente cáustico en tus críticas, evidentemente te exigen. Pero yo creo que mucho más profundo que eso, Cristóbal, es esta brutal rapidez en que el electorado está cambiando las evaluaciones, la volatilidad, etc. Yo trato de, cuando hago alguna charla en política en los últimos meses y años, sobre todo muestro una imagen, muestro una montaña rusa. Digo, esta es la política chilena en los últimos 6 años. Sí, imagínate lo siguiente, y lo pongo en mi sector, esto podría también pasar en la izquierda. Tú recordás que yo fui convencional constituyente. Esos fuimos elegidos hace apenas 5 años. Sí. 5 años. En el
peor resultado histórico de la derecha. Había que retroceder hasta 1965. Yo no había nacido en el 65, soy mucho más viejo que ustedes, pero no había nacido. Había que retroceder hasta el 65 para encontrar un resultado tan malo que el que nos tocó vivir. Perdona, y ese resultado se daba apenas un año y medio después, digamos, de que el presidente Piñera lograra segunda vuelta, una buena elección. No, la reelección, sí, que no ocurría en la derecha chilena hace 100 años. Y de repente tenemos el resultado del año pasado, en que el presidente, toda la derecha, pensemos en la primera vuelta, toda la derecha chilena saca más del 50% de los votos. Lo que hay que retroceder a 1946 para asimilarlo. Sí. Entonces, yo creo que sí, tú tienes toda la razón. Se es más cáustico o se es más exigente con el que ha sido cáustico. O sea, digo respecto a los argumentos que tú ocupaste. Sí, pero yo creo que la volatilidad del análisis de la lectura es brutal. Y por lo tanto, tú no te compras la teoría de que el 62% del rechazo marque una nueva mayoría social y política duradera y estable para la derecha. Porque están estas teorías de que sería un clivaje, como se dice hoy día, que reemplazaría el del 88, en el sentido de que como nuevamente metiste a toda la población a votar, obligada en este caso, y te diste cuenta que era mitocondrialmente de derecha, antes no votaban, ahora sí, y votaron en contra de la propuesta de la convención y por lo tanto quedaron afincados. No. ¿No crees? Ya, o sea, ¿crees que eso también es volátil? No, yo creo que pasó algo, y te he leído, tú sabes mucho más, has estudiado mucho más que yo de temas electorales puros, pero y has publicado muchas cosas muy interesantes en esa línea. No, lo que sí creo que ha marcado, si uno piensa en varias votaciones, la de la convención, también la del segundo proceso constitucional, que parece que nadie escucha y nadie recuerda, una cosa que pasó así, y otro, yo creo que hay cerca de 3 millones de votantes chilenos que se han levantado esa mañana que no tienen ningún cariño especial por la política y que han votado, yo creo, para el bien del país razonablemente y sensatamente. Y creo que hay varios millones de chilenos que ya se compraron o ya entendieron de que las dinámicas de crecimiento, de esfuerzo, de trabajo son ineludibles. Pero espérate, pero eso a mí no me garantiza nada hacia que vayan a votar por la derecha. No, ni que vayan a votar por la derecha ni que mantengan ese comportamiento. Por eso te decía que para mí, no solo como sector, como país, es tan importante que a este gobierno le vaya muy bien, porque creo que tenemos que lograr cierta estabilidad en el tiempo que dan. O sea, si lo hablaba una vez con un amigo estadounidense, ya el Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, es una cosa insólita en la historia política de muchos países. Al principio se parecían un poco, porque yo creo que Piñera 1, esta es la teoría más de Tironi que de Alamán, pero yo me la compro, Piñera 1 ganó diciéndole al electorado tradicional del 88, porque todavía no teníamos inscripción automática, oye, lo que ustedes han votado los últimos 20 años no es tan malo, lo voy a hacer mejor. Esa es la décima de Tironi, yo no la comparto totalmente. Pero en el sentido que me pareció a mí que cuando Piñera hace la campaña de la estrella, mimetizándose con el arcoíris, no es literalmente el desalojo en el sentido de todo lo que han votado es malo, porque tiene que salir a convencer gente que ha votado por la Concertación. No son votantes nuevos. Acuérdense que la inscripción automática recién llega al 2012. Sí, claro. O sea, ahí recién se airea el padrón que efectivamente estaba anclado en el 88. Pero volviendo a pero los otros sí han sido de cambio. Yo no creo que hay nadie en este país, después de lo que ha sido esta montaña rusa, después de lo que ha sido las votaciones de los últimos 6 años, que pueda decir que está en un momento totalmente así. Esto sería el error de muchos convencionales constituyentes. ¿Te acuerdas que decían que la rueda de la historia había quedado clavada? Por cierto. Y que los demás no comentábamos, no participábamos? No, yo no creo que sea así. Y creo que por eso es tan indispensable no solamente para el centro derecha, también para el centro izquierda, tener discursos de mucho más largo plazo, menos partidistas o menos identitarios. Porque me da la impresión de que lo que sí los chilenos quieren es mayor grado de estabilidad. Rodrigo, ¿y cómo te explicas lo que pasó en estas primeras semanas? Porque creo que estaba bien claro que se armó un diseño que no funcionó, o nombres que no funcionaron, en fin, una apuesta fallida. Que era precisamente lo que se había dicho que no iba a ocurrir. El gobierno, antes de asumir, fue muy activo en decir aquí tenemos un plan muy claro. De hecho, se habló mucho en esos días de los primeros 90 días. ¿Te acuerdas que había toda una planificación de que los primeros 90 días se iban a mostrar grandes resultados? Era parte de los debates, incluso. Claro, que no eran 100. Tenía tal sentido de urgencia el gobierno que hacer 90 días. Que estaba Bernardo Fontena a cargo. Nunca más se supo también de esa especie de fuerza de trabajo que en 90 días iba a presentar resultados. ¿Qué pasó que hubo un descalce tan grande entre la expectativa creada de un gobierno que llegaba como con las tareas listas para desde el primer día generar grandes resultados y lo que ha pasado en la práctica? Más allá que te indicaba lo complejo que son las instalaciones, el asumir el Estado, y eso le pasa a todos los gobiernos, yo haría una distinción. Si uno analiza el gobierno, incluso tú lo recordabas, las batallas identitarias, las batallas culturales, aquí había dos grandes
dos inmensos compromisos, ¿no? Uno relacionado con el tema económico, otro relacionado con el tema de seguridad. Había un diseño también para eso, algunas cosas con yo diría, una influencia muy grande del segundo piso, que yo creo que tuvo problemas al poco andar, o ha tenido problemas al poco andar, pero teníamos, como por así decirlo, dos grandes compromisos. Y yo voy a usar un poco la expresión tuya hace un rato atrás. Yo creo que uno, todo el tema económico, uno ve claramente esa visión, ese programa, ese compromiso. Y una de mis pocas discrepancias con alguna de tus afirmaciones iniciales, o una de mis discrepancias, era cuando tú dijiste, tú lo ves solo en Hacienda. No, lo que pasa es que es mucho más grande que Hacienda. Sí. Claro, que los demás ministerios están básicamente subordinados a lo que pero en un plan. O sea, yo creo que parte de lo que tú hablabas. Ciencia, medio ambiente. Se hace en medio ambiente, claro. Se hace en trabajo, se hace en minería, se hace en economía. Es mucho más. Claro, el programa económico. O sea, es el tema económico. Entonces, no es solamente, por así decirlo, el Ministerio de Hacienda el que tiene los proyectos de ley preparados, ideados, sino que es todo un conjunto, y yo creo muy, muy diseñado así. Y coherente. Y más aún, y coherente con lo que se dijo en campaña. Sí. Porque si tú pensabas, ahí tengo un matiz. Pero déjame solamente decir tres grandes elementos iba a ir a eso. Tú que te tocó entrevistar a los candidatos, etc. Si tú no dijeras, ¿cuáles eran las tres grandes promesas económicas? Una, ahorrar. ¿No? Dos, agilizar versus evitar la permisología de los proyectos. Claro. Tres, una reforma tributaria. Después vamos al detalle si quieres fondo, pero si tú fijas, está coordinado con lo que se dijo en campaña para este gran espectro de todos los temas económicos. Claro, pero déjame hacer solamente, para que no se me escape ese punto. Sí. Yo creo que hay un gran punto que es distinto, que cuando se dijo ahorrar, se dijo ahorrar $6.000 millones sin tocar beneficios sociales. Claro. Y yo creo que esa segunda parte no se está cumpliendo, y creo, y esa es mi impresión también, que es porque tampoco había un plan sobre cómo se ahorraban, y eso lo dijo los economistas del equipo del INMATEI, lo dijeron, pero todos los días. Es imposible cortar $6.000 millones de gasto estatal sin tocar beneficios sociales. Y yo veo que lo que se está haciendo es que se está cumpliendo la primera parte, ahorros muy, muy específicos del Estado, pero sí se están tocando gastos sociales. Entonces ahí hay una discrepancia que creo que es importante, y que creo que en algún momento se va a tener que sincerar cuál es la postura del gobierno al respecto. Si quieren realmente hacer los 6.000 millones como sea, sigue siendo un compromiso que no se tocan beneficios sociales cuando estás cortando todos los días en hospitales, en consultorios, en museos, en gastos en educación. O sea, creo que ahí hay algo que ha quedado un poquito debajo del radar todavía, porque había otros temas más urgentes, pero ahí hay una pequeña bomba de tiempo que hay que saber cómo se maneja, cuál es la lógica con la cual el gobierno va a decir en algún momento, miren, esto es lo que se va a cortar, y esto sí va a significar ciertos cortes que ya están significando, de hecho, que haya menos plata para una serie de cosas que son importantes. Muy en la línea de tu columna del fin de semana, que la leí con atención. A ver, déjame solamente dos reacciones a eso, y para mí importante. La primera, recordar una vez más, a propósito de que a los tres nos encanta la política. Habitualmente las campañas políticas son de ¿en qué voy a gastar el dinero? Sí. Si uno ve para atrás, la mayoría del presidente en una gran reforma de educación, Bachelet, en una gran reforma de la salud, pensiones, etc. Esta es la primera campaña, y yo creo que eso es una muestra a propósito de la responsabilidad del chileno, que es la primera campaña en que la discusión es quién iba a ahorrar y quién iba a ahorrar más, e incluso quién iba a ahorrar más rápido. Como bien dices tú, se pelearon los economistas. Esto para mí fue unos pocos triunfos culturales de la derecha. O sea, pero qué ridículo, estamos discutiendo ante la derecha de quién es capaz de ahorrar más rápido y con más... Yo creo, en primer lugar, y de hecho varios de esos economistas después reconocieron, cuando tuvimos más información sobre las cifras fiscales a final del año pasado, que incluso el ahorro iba a tener que ser mayor y más permanente en el tiempo. Entonces, yo creo que al menos tú tienes razón desde el punto de vista de la promesa está esa. Segundo, tú apuntas a una serie de elementos de gasto social. Yo te voy a conceder el punto de que hay que estudiarlo y hay que verlo, porque yo creo que hay que ver qué pasa durante el año efectivamente en esas reducciones de gasto social, cuáles de ellas efectivamente se ocurren o no ocurren, debido a la forma en que estructuran muchos presupuestos o sus presupuestos los ministerios. O sea, yo creo que tú tienes el derecho a poner el question mark, por así decirlo, la señal de interrogación, pero creo que es más, va a haber que ver la evidencia al final del ejercicio presupuestario. No, porque hay cortes que son, uno son los cortes que son para el presupuesto 2027. No, en este mismo. De esto, o sea, por eso la plata para los hospitales, para los consultorios ya se cortó. Por eso digo, pero yo creo que vamos a tener que ver exactamente lo que ocurre al final del 2026
en este ejercicio. La tarea de ahorrar, la tarea de reducir presupuesto. Bueno, ustedes han visto que varios ministerios de inmediato reaccionaron, incluso seguridad en su momento, y consiguieron modificaciones en la discusión que se hace en el día a día con Hacienda. Así, mi matiz a ti era decir, ojo, la discusión que cada uno de ellos va a tener con Hacienda va a ser muy fuerte en las próximas semanas, y eso es súper válido. Claro. Déjame preguntarte pero, lo que tú dices. Sí, por seguridad, porque seguíamos yo metidos en que había sido coherente en la economía. En el tema de seguridad a mí me pasan dos cosas. Una, y yo creo que también va a ser evidencia de los próximos meses. Uno, había, y ustedes lo indicaban, un claro problema de comunicación. Por lo tanto, usando tu símil, había problema de jugadores. Yo creo que el diseño actual, que parte de la base de un ministro que a mí me va a ver excepcional. Yo tengo no solo la mejor impresión de Martín Arroyo en términos humanos, yo creo que es una de las personas más trabajadoras, más capaces que conozco desde hace años para asumir una tarea tan compleja como esta. El punto está ahora es mostrar el contenido, que es lo que faltaba, digamos, ustedes hacían análisis de jugadores, diseño, contenido. Bueno, yo creo que Martín tiene un breve periodo de tiempo para demostrar ese contenido que se comentó tanto en campaña. Yo sé un tema que no me he metido nunca en la actividad pública en materia de seguridad pública, así que no sé cuáles son las medidas, pero espero que en un cortísimo plazo Martín pueda presentarnos un sólido plan, porque es de aquellos ministros. Todos nosotros conocemos a muchos ministros. Yo creo que hay dos tipos de ministros que son exitosos. Hay unos ministros que son exitosos porque sabían tanto su cartera, tenían tan expertise en su cartera y al mismo tiempo tenían talento político, porque no basta eso para desarrollar su labor. Ejemplo, René Cortázar. Sí. Era un notable desde el punto de vista del conocimiento, pero tenía además el talento político. A diferencia de otros que a veces son notables en su conocimiento y no tienen el talento político. El segundo tipo de ministros que resultan son aquellos que no son los más especialistas, pero tienen la capacidad de dotar de un plan, de un equipo y de sacar adelante una tarea. Un gran ejemplo, Ricardo Lagos, como Obras Públicas. Nadie le conocía nada de Obras Públicas a Ricardo Lagos y él lo logra desarrollar a partir de un plan, un gabinete, etc. Eso lo tenemos que ver en las próximas semanas. Pero evidentemente yo creo que ha sido una de las cosas que el gobierno, y por algo tuvo que hacer los cambios, tiene que demostrarle con mucha más claridad a la ciudadanía, porque es una de las dos grandes promesas por las cuales, nunca hay que olvidarlo, 7.200.000, pero no solamente fue elegido con una cantidad de votos gigantesca. Y ahora me gustaría que conversáramos porque tú has sido, no sé si crítico es la palabra, pero has manifestado ciertas aprensiones con que Interior tenga que hacerse cargo de las labores de la vocería, ¿cierto? Que supuestamente debiese estar todos los días diciendo qué es lo que hace el gobierno, tapando los errores cuando se cometen, amplificando los éxitos también, ¿cierto? Y tenemos modelos muy distintos de vocero. Hemos conversado en las últimas semanas acá que los mejores voceros, a propósito de lo que tú estás haciendo con los ministros en general, los mejores voceros tienden a ser no necesariamente los que tengan dotes de oratoria particularmente, ¿cierto?, excepcionales, sino los que están empoderados, ¿cierto? Requisito indispensable. Exacto. O sea, cuando llegó Chadwick a hacerse cargo de la vocería en Piñera 1, el cambio, ¿cierto?, se notó de un día para otro. Yo creo que hasta Gisbert lo sintió porque llegó este Panzer, ¿cierto? O Pancho Vidal en otro momento. Exacto. Y también está hasta que contraste con Camila Vallejos, que a los 4 años, ¿cierto? Es difícil que meta goles la vocería, pero sí por lo menos los evita. Aquí en este caso tenemos a un ministro del Interior que hasta el momento la gente como que le pide más, le dice, bueno, pero deme justamente esa conducción, y ahora le pides que en paralelo se haga cargo de la vocería, y como bien decía Daniel, se ha dicho que para el diario eso lo va a hacer Máximo Pavés, que digamos tiene ciertas capacidades políticas, digamos, pero no sé si es el comunicador, digamos, estrella del gobierno. Entonces, ¿cómo ves ese paso donde Interior subsume a la CGGov? Mira, solo para que me invite otra vez en otra ocasión. Sería súper entretenido volver a conversar entre todos de la cantidad de cosas que cada gobierno ha vuelto a discutir. Sí, por cierto. No te digo, desde Lagos a la fecha. Sí. Porque cuando uno piensa en los gobiernos de Frey y Elwin son gobiernos clásicos, pero de Lagos a la fecha hemos discutido del rol del segundo piso, del relato que después termina siendo en la tesis del legado, claro, en el diseño, claro. Y una de las cosas también está en la vocería. Yo recuerdo cuando llega a Piñera, una de las posibilidades era precisamente ir a un modelo de vocería similar al de Estados Unidos, que claro, no es ministro. Como el de West Wing, que son parte de la presidencia. Exactamente, son parte de la presidencia o son parte interior. O sea, hemos tenido también ese debate. Cuando tú dices, no, yo mi comentario más que crítico fue decir, si vas a seguir con un modelo en que el ministro de Interior al mismo tiempo tiene que ser vocero todos los días y hablar de todo,
es un desgaste tremendo. Y al mismo tiempo, creo que le quita algún grado de seniority y de esa visión de largo plazo que debe tener el ministro de Interior y que tiene que llegar a las cosas realmente relevantes a solucionarla. Entonces, mi discrepancia o mi visión era, ojo, si el ministro tiene que salir todos los días a explicar la crisis que hay en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Ciencia, me parece que es demasiado, más aún cuando necesitamos tener un ministro de Interior, yo creo, con un gran potencial político de diseño y de conducción política del gobierno. Pero al parecer es distinto. Parece que el modelo, según lo que uno ha leído y visto, tendría primero, algo que yo al menos también esperaba, una mayor aparición de los ministerios sectoriales, muchos de los cuales han hablado poco en estos primeros 69 días. Cada uno va a ser su propio vocero, por así decirlo. O sea, como es lógico, ¿sí? Cada uno tiene que explicar lo que está haciendo con mayor efusión ante la prensa. Segundo, que para las cosas del día a día vas a estar tanto José Francisco Lago, que es el actual subsecretario, como Max Pavés, que en las últimas semanas ha tenido buenas apariciones o reiteradas apariciones en la prensa, y vas a resolver el ministro de Interior para la vocería una vez a la semana, probablemente después de los comités políticos. Ese diseño a mí me parece absolutamente válido, razonable, como también me parece razonable seguir discutiendo si la CGBOM no debería ser más una división dentro de la moneda o dentro, vaya al segundo piso o la interior. Pero Rodrigo, eso que tú marcabas de que efectivamente los ministros sectoriales han tenido muy poca presencia, tiene una explicación también, y es que en el primer momento desde el segundo piso, Cristian Valenzuela, fue una minuta que se conoce públicamente, manda una primera minuta en la cual se dice que todas las comunicaciones que hagan los ministros tienen que pasar por el segundo piso, ¿no? Que de hecho se filtra obviamente la monita, claro que siempre pasa, ¿no? Que hay una mirada alta y filtraciones que se filtra. ¿Te acuerdas que la primera semana se filtraron un par de minutos? Sí, que siempre ocurre. Pero el punto es que había un diseño que era precisamente así, o sea, el diseño era los ministros no son autónomos comunicacionalmente, sino que tienen que pasar por esta especie de ente centralizado que va a haber en el segundo piso, que va a estar por encima de todas las comunicaciones, incluido CGGOV, como vimos con el tema del Estado en quiebra. ¿Te parece que es esa idea original la que no funciona, de una centralización tal en el segundo piso, comunicacional en Cristian Valenzuela y estratégica en Alejandro Irarrázaval? ¿Es ese, digamos, el pecado original de alguna manera por el cual este primer gabinete no resulta? Yo nunca supe, porque igual que tú solo vi la minuta, si esa hubiera sido una pretensión de instalación, por así decirlo, de los primeros 60 días, miren, saben que vamos con cuidado, porque en realidad muchos ministros en el pasado, y uno puede recordar acá decenas de casos de lado y otro, se equivocaron, me parecería entendible. Me parece totalmente equivocada si esa es la estrategia a largo plazo. Pero no solamente me parece equivocada como visión, me parece que no resulta. Y al mismo tiempo, y esto es lo más grave para mí como político, que priva al gobierno una fuerza gigante. Esto es como cuando discutían, yo lo vi al menos 2 gobiernos, uno de cada sector, que discrepaban de que los subsecretarios estén calladitos. O sea, pero esto es un error enorme. Tú tienes que tener muchas voces para lograr un volumen comunicacional que demuestre lo que está haciendo el gobierno. Claro. O sea, que hablen los ministros, que hablen los subsecretarios. Por supuesto, de manera absolutamente coordinada. Entonces, si esa minuta, que, como te digo, no sé las extensiones temporales, era, mira, por los primeros 60 días que nos estamos instalando, muchos de ustedes no tienen experiencia política, no se han enfrentado a una cámara, así que consulten y coordinémonos, puedo entender. Lo que no entendería es que eso sea una cosa a largo plazo, porque me parece un error. Además, una cosa... Yo al menos hace mucho tiempo que trato que la política se una a la realidad. Eso no es válido desde el punto de vista de la realidad. Si tú eres ministro, quieres exponer, quieres contar lo que estás haciendo. Parece absolutamente normal. Claro, hay algunos ministros que le encanta... Bueno, esto pasa mucho en la derecha, no pasa en la izquierda. La cantidad de ministros, que todos varios de los cuales yo creo que tú conoces, que hasta el día de hoy, ahí no soy ministro. Ustedes dicen, no, es que yo no soy político. Sí. Perdón. Esto es una falla grave de la centro-derecha. La centro-derecha tiene un problema con la política. Entonces, grandes directores de empresa, grandes profesores, grandes decanos van a la política y dicen, no, pero yo no, político no soy. No hay nada más político que ser ministro de un gobierno. Por cierto. No tiene nada de malo, al contrario, es muy bueno. Entonces, del punto de vista de las comunicaciones, cuando cada vez que quieres centralizar algo y decir, no, es que vamos a ver, no funciona en la realidad. Me da la impresión de que la realidad es mucho más rápida por de pronto. Me da la impresión de que había una idea de que el modelo de campaña, que sí era súper jerarquizado y súper ordenado, es que fue lo que siempre se dijo en la campaña de José Antonio Cáceres, una campaña que se ve muy ordenada, y funcionó. Que esa idea de alguna manera se podía traspasar a un gobierno también con esa idea de tener un orden desde arriba. Yo como ustedes lo recordaban, yo
participé en muchas entrevistas para la campaña de José Antonio. Ustedes recordarán probablemente que incluso fue titular del Mercurio, cosa que yo no pensaba que debía hacerlo, pero que era el primer exministro, el presidente Piñera, que salía a apoyar a José Antonio Cast y varias cosas más. Bueno, participé en muchas entrevistas y sí, fue yo diría una campaña muy ordenada, con mucha claridad conceptual, etcétera. Pero creo que es totalmente distinto para este o para cualquier gobierno su estructura de campaña, su estructura de comunicacional o su estructura de desarrollo posterior. Te hago solo una imagen. O sea, la frase, el país está en quiebra, en época de campaña era notable. O sea, te quiero decir que lo hubieran usado todos los candidatos a diputados, a senadores, hubieran estado hablando. Más allá que la quiebra ya no existe en el ordenamiento jurídico chileno, y nos pusimos abogados como en tu primera intervención. A todo esto, paréntesis. Revisité el rap de Evelyn Matei y también dice ahí que dejaron el Estado quebrado. No, exactamente, pero por eso es porque en campaña es una frase válida, notablemente válida, pero no es válida cuando estás con las comunicaciones, porque la realidad te alcanza y ahí no puedes decirlo. Y Rodrigo, ¿crees que fue un error haber estructurado un gabinete o un diseño en general, no solo el gabinete porque suma el segundo piso también, tan lejano a los partidos, en que los partidos tuvieron tan poca participación y que finalmente lo que importara es el rol muy fuerte de personas muy cercanas al propio presidente, como Alejandro Larrazábal o Cristian Valenzuela, y donde los partidos quedaban muy lejos? Volvemos al comentario un poquito previo de un medio que se han complicado muchos presidentes en los últimos años tratando de inventar nuevas teorías en todo. Porque si tú recuerdas, el presidente Boric lo hacía en otra línea, eran círculos concéntricos. Entonces, en el círculo más cercano estaban los de mi partido, círculos más lejanos. Si vuelves a... Fue un desastre. Claro, o sea, si volvemos a Bachelet 2, ¿te acuerdas que era la patrulla juvenil? Era todo controlado por Alberto Arena en la parte económica y por Rodrigo Peñalillo en la parte política. Y en el gobierno, el segundo gobierno del presidente Piñera, ¿te acuerdas que era muy alineado con lo que había sido su campaña? Eran los ministros que habían liderado buena parte de la campaña. Claro. O sea, cada gobierno ha hecho eso. Yo creo que esta es una de las cosas, como muchas teorías en política, que será la realidad la que pruebe si fue un éxito o un éxito. Lo que sí está claro es que acá había un diseño. Y yo creo que el diseño fue empoderar de una manera muy importante al segundo piso. Y si tú te fijas, elegir unos ministros por el propio presidente, lo que significa todos los ministros, y yo he sido ministro, somos especialmente leales con el presidente, pero en este caso era una lealtad aún mayor, porque no te había pedido nadie, ni nadie te iba a llorar, sino que es una lealtad muy cercana al presidente para trabajar disciplinadamente, ordenadamente, lealmente. Y de hecho cambia un poquito porque tú recuerdas que el primer día después de la elección se reúne con los presidentes de todos los partidos y dice, oye, nos vamos a juntar, vamos a hacer esto, pero después opta por un modelo distinto. ¿Será el tiempo el que demuestre si es exitoso o no exitoso? Como también será el tiempo el que vaya demostrando otros problemas. Por ejemplo, hay un problema que yo creo que hemos visto en los últimos días y que me da la impresión de que en la reforma puede profundizarse en el Senado. Es, como me decía un par de amigos, ¿qué somos? ¿Somos una coalición? Esa era mi última pregunta. ¿Somos una coalición? ¿Somos un pacto que nos ponemos de acuerdo en ciertas materias? Claro. ¿Somos un grupo de personas que piensan relativamente afines y que nos juntamos todos los lunes para definir cosas? Somos una... Entonces, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que esta es la esta no, pero yo tengo que dar esta relación entre Chile Vamos, republicano, y si quieres un poco más allá, ¿llegó para quedarse o es una cuestión más bien contingente? Mi posición es netamente personal, digamos, ¿sí? Porque yo tampoco participo activamente en los partidos. Sí. Primero definir lo que quieres ser. O sea, discutirlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que sea? Y yo hubiera sido partidario, Rodrigo Álvarez, de la máxima posibilidad de una coalición, precisamente por lo que te dije, porque yo creo que hay que preparar. Es cierto que tú tienes elecciones dentro de 3 años más, pero 3 años más en política pasan volando, como lo demostramos en la montaña rusa los últimos 5 años. Yo hubiera sido partidario de buscar mecanismos que te lleven a una gran coalición. Que institucionalizar una coalición. Sí, claro, que permita sin duda alguna pensar hacia el futuro. Si no quieres eso, bueno, al menos una claridad de pacto de gobierno. Vamos a hacer esto. A mí me pasa que conversaba con un par de parlamentarios de la Nación Nacional hace algunas semanas. Yo les decía, especialmente a propósito de la reforma, ¿te acuerdas la discusión inicial de la reforma, algunos temas de la reforma tributaria? Que yo soy muy partidario, digamos. Yo le decía, pero es tu gobierno. No, es que no es mi gobierno. Es que no sé lo que somos. O sea, somos cercanos, sí es cierto, nos vamos a los comités políticos, pero no. Entonces, nos sentimos invitados todavía. No más que eso. Yo creo que hasta ahora muchos de ellos sienten que esto es una relación de
correcta de conveniencia, de similitudes de análisis, pero me da la impresión de que hay que profundizar eso, o si no se te va a empezar a complicar, y por suerte no tienes elecciones, porque si esto fuera en medio de una etapa electoral, sin duda alguna se complicaría mucho más. ¿Y crees que cambia un poco el escenario con esta nueva forma? O sea, por poner de otra manera, si en el primer diseño lo fundamental estaba en el segundo piso, ¿no? Y se entiende que el presidente Kast armó su gabinete en gran medida junto a Alejandro Yarraza, básicamente el segundo piso. ¿Crees que esto cambia ahora? ¿Crees que el segundo piso sigue teniendo un rol tan relevante o pasamos a una nueva etapa y aquí ya no es Yarraza el que manda, sino que son otros? Nuevamente en política lo hemos vivido en muchas ocasiones, es la realidad y el futuro lo que termina comprobando, ¿no? Las tesis, si realmente acá se entendió de que el segundo piso tenía un rol asesor, pero no debía ser el coordinador político, donde yo creo que había problemas, sin duda alguna, problemas de experiencia política, de conocimiento del Estado. Será el tiempo. Lo que sí creo que tienes a una de las personas más capaces dentro de la centro derecha, como Claudio Alvarado, buscando configurar esa alianza, coalición, pacto, lo que sea, conducción política en el desarrollo. Que Claudio Alvarado debe ser, me atrevo a decir, con poquitos más de los mejores negociadores, de las personas que más busca la posibilidad de llegar a acuerdos, no necesariamente nacionales y complejos. Yo creo que ese es otro de los problemas que tiene Chile, que de repente buscamos grandes acuerdos nacionales cuando la política es un poquito distinta. Yo voy a poner una sola anécdota. Tú recordarás, yo fui presidente de la Cámara de Diputados y fui el primer presidente de centro derecha en 50 años. Lo recuerdo. Bueno, y hasta el día de hoy recuerdo cuando Claudio Alvarado llega y me dice, sabes que yo creo, Claudio Alvarado era el subjefe de bancada, yo creo que no es posible que entreguemos el control del Congreso a unos díscolos. No sé, ¿te acuerdas? Habían 7, 8 votos díscolos que iban a determinar quién era el presidente de la Cámara de Diputados. Estábamos en la mitad del periodo parlamentario. Y Claudio Alvarado dice, yo creo que puedo convencer a la izquierda de que lleguemos a un acuerdo político en que un año sea la izquierda y un año seamos nosotros. Yo era el jefe de bancada y dije, no creo que lo logres. Y lo logró. Y yo terminé siendo Juan Bustos, la única vez que voté por un socialista en la Cámara cumpliendo un acuerdo. Yo voté por Juan Bustos y después, bueno, por Francisco Serna también, porque mi amigo Juan Bustos lamentablemente falleció, y también votamos a Pancho Sila. ¿Crees que podría pasar esa misma lógica? No. ¿Podría darse, por ejemplo, en el Senado, en la reforma tributaria, más que buscar el votito de los díscolos, llegar a un acuerdo amplio? No te lo estaba planteando, voy a ir a esa, de inmediato te lo cuento en la reforma. Te lo estaba planteando con un sentido más amplio, un sentido de conducción política, de entender de que los estados son mucho más complejos. Yo creo que Claudio Alvarado tiene una experiencia gigante. Entonces, voy inmediato al tema de reforma. Te dice, en mi visión, creo que tienes a un ministro interior empoderado y capaz de entender eso que ya les decía, lo difícil que es el Estado. No es lo mismo haber sido un tremendo abogado, tremendo economista, lo que sea, y llegar a conducir un ministerio, conducir la moneda. Y lo segundo, en materia del proyecto de Hacienda, no hay que olvidar, Claudio Alvarado fue 14 años integrante de la Comisión de Hacienda. O sea, sabe estas materias, participó en decenas de discusiones tributarias, incluso en algunas del presidente Piñera, porque en materia tributaria, perdonen que me ponga la chaqueta por sobre eso tributario, hay que recordar que desde el 2010 a la fecha, en apenas 16 años, llevamos 7 grandes reformas, más una que fracasó, la del presidente Boric, que ni siquiera logró la idea de legislar, más esta que viene. Van a ser 9 en la práctica. Claudio lo sabe. Y entiendo que ayer en un programa de televisión, creo que en Mes Central, dijo que él no tenía problema de buscar más plazos si es que había posibilidades de conciliar acuerdos, etc. Yo creo que Claudio tiene un gran olfato político y sabe cuando en ocasiones sencillamente hay que proceder a que funcione, por así decirlo, la regla básica de la democracia, votemos y contemos, no. En otras ocasiones buscar más acuerdos. Ojalá que le vaya bien. Perdone, no, en eso no está nada, absolutamente nada garantizado, porque yo creo que ahí está el otro jugador, que es la izquierda. ¿Qué va a hacer en el futuro? ¿Qué izquierda vamos a tener? Me refería más allá de la reforma tributaria propiamente tal. Me refiero que ojalá que le vaya bien a Alvarado, porque yo creo que hasta entonces, hasta ahora, ¿cierto? Como decía Bonini, te quiero ver, po. Te quiero ver, Alvarado, porque no lo hemos visto mucho ejerciendo el rol de lo he dicho en 3 ocasiones en este programa. Claro. Yo creo que la realidad es la que tiene que probar acá. Y tampoco sabemos cuál es ahí el sentido más profundo del presidente de su círculo, porque el presidente Kast, durante toda su trayectoria en todos estos años,
satanizó los acuerdos. Él estuvo fuera de todos los acuerdos, no solamente estuvo fuera de los acuerdos principales, acuerdo previsional, entre otros, sino que además tuvo un discurso muy duro en catalogar a la gente que llegaba a esos acuerdos como cobardes, como amarillos. Entonces, también falta ver si el presidente Kast realmente hoy día cree en esos amplios acuerdos, o más bien sigue pensando aquí, en el fondo hay una cosa más bien ideológica en que cada uno tiene que llegar a su trinchera y hay que contar quién tiene los votos. Porque la trayectoria política del presidente Kast no es una trayectoria de acuerdos. No. Pero dos cosas hay. Una, en el corto plazo, evidentemente, estas son decisiones que toma el presidente de la República y que legítimamente toma y que al mismo tiempo, así como con toda legitimidad toma las decisiones de su equipo, etcétera, también será responsable el día de mañana de explicarle a la ciudadanía y a sus votantes lo que hizo o no hizo. Evidentemente acá también hay un análisis de prudencia política, de razonabilidad política, hay que decirlo. Pero déjame solo volver a una cosa que para mí es uno de mis temas favoritos en los últimos años de análisis. Yo creo que los chilenos tenemos un problema real, casi sociológico y quizás por nuestra propia historia, de creer mucho en esto de los grandes acuerdos nacionales, ¿no? ¿En qué sentido? Yo incluso por personalidad, por supuesto que creo en ello, pero son menos de los que uno cree. Acá y en el mundo, demócratas y republicanos, conservadores y laboristas se ponen de acuerdo en poquitas cosas. Yo fui parlamentario 12 años y no recuerdo tantas veces en que me di la mano con el gobierno. Lo que sí recuerdo es que cada uno cumplía su pega. Y yo era muy duro con el gobierno, pero había momentos en que nos dábamos la mano y decíamos, hasta acá llegamos. Y nadie superaba la Constitución. Y nadie superaba los límites. Y nadie pretendía hacer una indicación que fuera inconstitucional. O sea, yo reivindico más eso. Cambió también. Por eso digo, yo reivindico más eso. A ver, que cada uno cumpla su rol. Y que si en ocasiones podemos ponernos de acuerdo, como fue en ciertas materias. Pero cuando uno ve la concertación, varios de los grandes acuerdos son del gobierno de Elwin. Acuérdate tú cuando el presidente Piñera llamaba a un montón de acuerdos, la mayoría de los cuales la oposición contestó marco ocupado, la Constitución, siempre recordaba los acuerdos del presidente Elwin. Porque no es normal conducir las democracias si por algo pensamos distinto. ¿Y qué es lo que me pasa? Y perdona que vuelva ahora sí al tema específico. ¿Qué me pasa, por ejemplo, en materia tributaria? Yo creo que los chilenos pensamos muy, muy, muy distinto acá. Y va a costar mucho ponerse de acuerdo. Cuando se buscará los votos, grandes votos, es que cuesta ponerse de acuerdo acá. Si por algo hemos tenido cierta reforma. Imagínate, tú aludías en tu columna del domingo a esta reforma. Pero si miramos desde el punto de vista de impacto, la reforma tributaria más grande, la que verdaderamente fue una mega reforma, es la ley 20.780 de la presidenta Bachelet. Esa es. Elimina el modelo de integración, elimina el FUT, sube el impuesto hasta el 27%, cambia todo el sistema de la concesión tributaria. De esa reforma hoy día no está vigente casi nada. Nada. Te creo conceptos como se llama la renta atribuida, la renta semi-integrada, un montón de cosas. No queda nada. ¿Por qué? Porque los chilenos pensábamos muy distinto y nos dimos cuenta que eso fue, acuérdate, eso fue la cocina. La cocina Fontaine, a Saldívar, que se ponen de acuerdo, pero en algo que no resulta. Yo creo que en materia tributaria, perdona, el matiz hacia lo tributario, es muy difícil ponerse de acuerdo cuando tú piensas tan distinto. Bueno, veamos cómo camina esto. Rodrigo Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No, muchas gracias a usted. Y otra ocasión hablamos de fútbol, además de recordar la política. Historia de la Unión. De la Unión Española, sí. Tiempos difíciles. Difícil. Y me acordaba, tú escribiste 2 libros de política y fútbol, por así decirlo. 2 libros de política. Me acuerdo el del sí. Mundial y uno primero fue de Goles. Claro, que esa era la relación de la política con sí. Sí, me acordaba de las 2 historias. Vienen novedades ahí, pero no podemos contar todo. Ya. Gracias, Rodrigo. Y nosotros nos encontramos después de la cuenta pública el próximo lunes. El próximo lunes la cuenta pública en la mañana y después vamos a estar aquí en Animales Políticos analizando todo lo que pasa en esa cuenta pública, la primera del presidente Kast aquí junto a Cristóbal. Genial, nos vemos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Cristóbal. Gracias a ustedes. Chao. Animales Políticos fue presentado por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.